Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra primera ponencia de la tarde. Vamos a continuar con la profe Dani, ya muchos los conocen, y quien no la conoce, ella es Daniela Monsalve, es comunicadora audiovisual, ilustradora y docente de nuestra Corporación Universitaria Remington desde el año 2018. Ha explorado diferentes técnicas de forma plástica como el óleo, el acrílico, la acuarela. Y toda esta experiencia la ha mostrado en sus exploraciones en la parte análoga y digital, y hoy está con nosotros para mostrarnos y contarnos todo este proceso tan interesante que la ha formado como la ilustradora que es el día de hoy. Dani, bienvenida. Un producto de un proyecto de investigación llamado el Observatorio de Cultura Visual de acá de la universidad. Soy coinvestigadora con mis compañeros Juan Fernando Vergara y Alejandro Mesa. Quisiera hablarles un poquito acerca de este título, que es Aversión y Naturaleza del Cambio, y un poco de dónde viene esto. Bueno, a mí me gusta mucho como hacer un rastreo de dónde vienen las ideas de lo que yo dibujo. Yo siento que los ilustradores estamos muy conectados con ciertas temáticas o recursos visuales y yo tengo un interés especial en descubrir de dónde viene, por lo menos en mi caso. Entonces hice como el ejercicio de hacer un rastreo de esa idea y llego más o menos hasta la edad de 9 años, ¿cierto? En mi familia más o menos cuando yo tenía... Bueno, yo quisiera comenzar hablando acerca de este título, que tiene una palabra que es aversión. El cambio es un concepto que puede abordarse desde muchos puntos de vista. Para mí es bien bonito y al mismo tiempo es incómodo y un poco aterrador, por decirlo así. Y las imágenes que vimos antes de esta presentación es el resultado de un proyecto de investigación del Observatorio de Cultura Visual Remington, en el que soy coinvestigadora con mis compañeros y docentes Alejandro Mesa y Juan Fernando Vergara. El observatorio tiene una metodología que aplicamos. Este es uno de los productos, el mío específicamente, el que yo trabajé. Y aquí vamos a ver ese proceso de la metodología del observatorio. Yo se los voy a ir contando a través de un briefing creativo. Y antes de iniciar quisiera contarles un poco de dónde viene la idea de esas imágenes que acabamos de ver. Tiene que ver con la transformación y con el cambio. Hice como un rastreo desde dónde llega esa idea a mí para ilustrarla. Yo estoy segura que todos los que estamos o somos cercanos al dibujo dibujamos un montón de objetos, conceptos y demás que son cercanos, conscientes o inconscientemente a nosotros. Y bueno, a mí me gusta mucho como hacer el rastreo de dónde vienen las ideas con las que yo trabajo y de dónde vienen esos conceptos que me atraen, ¿cierto? Inicialmente les quiero contar que más o menos a los 9 años mi familia por casos de violencia tuvimos que desplazarnos del pueblo en el que vivíamos hacia la ciudad. Ese cambio, además de ser difícil, fue extraño, ¿cierto? Porque implicó que yo tenía una rutina de vida ordenada en la que me levantaba a cierta hora, iba a la escuela, hacía tareas, jugaba, una rutina, la verdad, bastante buena. Y ese cambio tan brusco trajo un montón de diferencias, de actividades tan extrañas para mí, que de alguna forma hizo que el cambio para mí se volviera importante, ¿cierto? Un concepto que ha venido siendo parte de mi vida desde hace muchísimo tiempo, entonces lo trabajo constantemente en mis ilustraciones. En este caso, precisamente, y este concepto me hizo pensar como desde dónde nació esta idea de estas piezas que les mostré. Y esto inicia en ese tiempo donde yo recuerdo particularmente 2 libros ilustrados. Uno de ellos es Colombia, mi abuelo y yo,
de Pilar Lozano, con unas ilustraciones de Olga Cuellar, y un libro de los Testigos de Jehová que se llama Mi libro de historias bíblicas. Los dos tenían muchas ilustraciones y yo recuerdo mucho que jugaba mucho con ellos, y habían dos historias que siempre me han gustado mucho de ambos libros y que conectaban con un animal, que es la serpiente. En el caso de mi libro de historias bíblicas, claramente tiene que ver con la historia de Adán y Eva y cómo el papel de la serpiente hace allí de antagonista y se encarga prácticamente de que haya un cambio en la vida de esos personajes, donde salen de ese paraíso para pasar a, bueno, a la tierra, a esta realidad que tiene dolores y catástrofes, ¿cierto? Para el caso del libro de Pilar Lozano, hay una parte, porque es como una aventura por Colombia, en la que van, si no estoy mal, porque no tengo acceso a ese libro, y lo busqué y ya no está con las ilustraciones que yo recuerdo. Hay un capítulo específicamente del Amazonas donde hablan de la anaconda, entonces aparece de nuevo como esta serpiente allí. Yo recuerdo que jugaba un montón con mis amigas, donde aparece como esta culebra a asustarnos y al mismo tiempo como a jugar con nosotros, y siento que ese animal también ha hecho parte de mi trabajo de una manera muy inconsciente, pero que yo he ido descubriendo a medida que he ido rastreando las historias. Entonces les voy a mostrar poco a poco cómo nace esas piezas a través de ese concepto inicial que tiene que ver con la serpiente, pero que más allá de la serpiente es la transformación o el cambio, ¿cierto? Y un poco como todas esas emociones que atraviesan esas palabras. Entonces, una recomendación, ¿cierto?, que yo les quiero hacer es un poco como que este paso a paso podrían hacerlo ustedes si en algún momento están interesados en trabajar esta misma metodología. Entonces me hago una pregunta importante, y es: ¿yo qué quiero hacer? ¿Cierto? ¿Cuáles son mis fortalezas, mis dificultades para lograr este proyecto? Incluso una pregunta en cómo esto puede aportar a mi portafolio, como qué necesita mi portafolio en este momento. Acá me encontré un GIF que lo vi hace mucho tiempo ya, pero siempre me ha parecido bastante llamativo, impactante también, pero que muestra un poco cómo la serpiente hace un cambio de piel, deja una parte de sí misma atrás para, digamos, renacer, ¿cierto?, para transformarse. Este tema de la serpiente ha sido trabajado pues a través de la historia desde muchos conceptos. Yo retomo algunos, ¿cierto? Por ejemplo, ha sido símbolo de la transformación, del conocimiento oculto. También tiene una relación con la salud, que el que haya visto mis redes sociales saben que yo también estoy muy conectada con esto. Está conectado con la salud gracias al báculo de Asclepio o la vara de Esculapio, ¿cierto?, que es esta vara que vemos como símbolo de la medicina, sobre todo porque tenía que ver pues como con la salud a través de la medicina. Me parece un poco como que el concepto de transformarse tiene que ver mucho también como con crecer, ¿cierto?, con cambiar, con obtener nuevas características. Lo veo como florecer al mismo tiempo, ¿cierto? Y me hace pensar que tal vez en esas ilustraciones yo no trabajo únicamente la serpiente o el cambio, la transformación, sino también el proceso en general de la vida y la muerte, ¿cierto? Cómo durante la vida vamos cambiando hasta que pasamos por esa transformación que es morir. Bueno, inicio dándole un formato, porque creo que es importante pensar hacia dónde me estoy dirigiendo, a qué público quiero llegar, cuál es mi objetivo y si estoy dispuesta a producir estas imágenes sola o a trabajar en equipo. En este caso yo tengo la intención de publicarlas en redes sociales. Me interesa llegar a las mujeres de 25 a 40 años porque pienso que a esa edad las mujeres nos repensamos un montón y hacemos un montón de cambios, dejamos atrás un montón de cosas que tal vez no nos hace tanto bien y entonces empezamos a construir un poco esa mujer que queremos ser.
Entonces mi objetivo es despertar un poco como el interés en el mundo interior, porque siento que hay mucha riqueza aquí adentro que estamos constantemente ignorando porque estamos de alguna manera entretenidos en redes sociales y en el afuera, ¿cierto? Y el tema del trabajo en equipo, siento que una producción puede ser muy interesante en trabajo en equipo porque, bueno, unos se podrían dedicar a los escenarios, otros al personaje y demás, pero en este caso la producción la hice yo solita. Por acá les muestro un resumen del mapa que hice porque es mucho más grande, solo que pues creo que con esto logro contar muy bien de dónde nace esta historia. Y es que el miedo al cambio, que es algo que quise trabajar en esta ilustración para un poco cambiar ese concepto dentro de mí y para acercarlo más a florecer que de pronto a una versión como lo dice el título, habla de cómo se puede florecer desde adentro, cómo puede florecer el cuerpo y demás. Y les cuento que yo hice un montón de bocetos que tampoco los traigo acá porque juntos no se ven nada bien en imágenes, pero les puedo contar. Y es que hice, por ejemplo, la idea inicial eran 3 mujeres en las que podía representar el pasado, el presente y el futuro. Entonces en el pasado había una mujer mirando hacia atrás y despidiéndose del pasado, el presente era una mujer en una postura vulnerable que podría representar un poco como ese momento de incomodidad mientras uno está tratando de asimilar un cambio. Para ejemplificar esto, podemos hablar, por ejemplo, cuando estamos iniciando a aprender a montar bicicleta. La primera vez que nos montamos en la bicicleta no es tan sencillo sostener un ritmo fluido y no podemos ir de pronto observando el paisaje porque estamos tratando de mantener el equilibrio en la bicicleta. Pero a medida que practicamos vamos tomando experiencia y esa experiencia nos puede generar esa comodidad. Quería representar eso con estas 3 mujeres, pero bueno, en el proceso de bocetación decidí que prefería como una historia a través de imágenes en la que no hubiera mucho texto y que fuera también de múltiple interpretación como lo son en general las imágenes. Entonces me leí un cuento que se llama El bosque en la ciudad. Mi novio me pasó ese libro y yo lo estaba como ojeando, me leí ese cuento, perdón, que es de Alphonse Daudet, creo que se dice Daudet, si no estoy mal, qué pena. Y es un cuento donde una ciudad llega a un bosque y empieza a talar el bosque para construir con esa madera las casas y todo lo que tiene que ver con la ciudad. Llega un momento en el que el bosque quiere reclamar su lugar, o así lo interpreto yo, y empieza a arrebatar la madera de la ciudad, que incluso los ciudadanos tratan de cortar y evitar que eso suceda, pero hay imágenes que se me quedaron de la lectura del cuento donde hay ramas que tratan de quitarle el hacha a estas personas para que no lo sigan cortando. A la final el bosque gana y ellos se tienen que ir en sus barcos por donde llegaron, ¿cierto? Cuando yo terminé esa historia me pregunté por qué no se los había tragado a ellos también. Un poco porque me molesta que no podamos como unirnos en ese aspecto con la naturaleza, sino que siempre pareciéramos ser el enemigo, ¿cierto? Entonces pensé que tal vez no se los tenía que tragar desde afuera, sino desde adentro, y esa idea me generó las piezas, ¿cierto? Y entonces así como la ciudad se transforma en hojas, ramas y flores, el cuerpo también puede transformarse, ¿cierto? Sea de manera física o de manera espiritual. Vemos entonces como una luz llega de manera inofensiva, por decirlo así, a este personaje que dibujé, como el concepto del conocimiento o la iluminación, y genera un cambio, ¿cierto? Entonces, bueno, describo la idea, uno de los conceptos que me ayudaron a llegar a estas piezas, que es el bosque, la naturaleza y el cambio. Me interesa mostrar un poquito como ese proceso de transformarse, que duele, que es incómodo, casi monstruoso, por eso hay una pieza que yo quise que se viera un poquito monstruosa, y luego ver cómo empieza a retoñar, a florecer y al final convirtiéndose en un bosque.
Yo quise hacer un mood board donde, digamos, encontrara inspiración en otros ilustradores, que claro que lo hice, pero decidí traerles un poquito las imágenes que yo ya he trabajado, porque es desde allí desde donde sale el estilo, y yo ya venía trabajando un poco este tono de piel, esta forma de los ojos. A mí me gusta mucho explorar estilos, entonces a veces me voy por lo análogo y se ve antiguo y me cuesta mucho como establecerme en un solo estilo, pero yo ya venía trabajando muy inconscientemente, la verdad, y todas estas piezas tenían que ver con introspección, con transformación, con observación, ¿cierto? Con protegerse. Aparece la figura de la serpiente en varias de ellas, representando distintos conceptos, ¿cierto? Esta es una pieza que hice para una exposición de Vallejo, pero igual siguen apareciendo estos conceptos. Entonces elijo ya una paleta de color con la que yo me sienta cómoda a trabajar, que me permita mostrar esa oscuridad de la que quiero hablar y al mismo tiempo también el tema de las flores, ¿cierto? Aquí hago como una especie de resumen ya, porque tengo como más claro qué es lo que voy a trabajar. Me interesa trabajar el suspenso además, porque pienso que así puede ser mucho más atractivo el concepto. Sigo con un arco narrativo donde básicamente hago el hilo de la historia, ¿cierto? Entonces me interesa que la persona esté en su habitación. Básicamente el ejercicio quería que no tuviera como muchos elementos, distractores, escenarios, porque no soy muy buena en escenarios, ni trabajar luces y sombras, básicamente una ilustración sencilla, tipo flat, que me permitiera contar la historia. Entonces vemos que el arco narrativo habla de una mujer que está en su cama, aparece una pequeña luz, la mujer toca la luz con su mano, la mujer se ve sorprendida, sus ojos se iluminan, que desde mi punto de vista, o lo que quería contar un poco, es que esa iluminación ayuda a que ella vea todo de manera diferente. Luego sus pupilas se hacen más pequeñas, salen plantas diferentes de diferentes partes de su cuerpo, su forma humana cambia por algo monstruoso, a medida que cambia salen más plantas y la mujer se ha transformado finalmente en un bosque, ¿cierto? Aquí hago una especie de guión donde yo imagino cuál es la historia que quiero contar y me preocupo por buscar como un poco contar una historia, pero yo no quiero agregar textos, entonces trato como de que el guión me ayude a generar las imágenes que necesito para contar esa historia, ¿cierto? Luego hay un aspecto de creación de personaje. Aquí yo no hice una creación de personaje como tal, aunque hice una búsqueda, ¿cierto? Inicié haciendo unos dibujos en las que evidentemente soy yo, pero no tenía no tengo el interés de que el personaje se parezca a mí, pero realmente pues yo me he dibujado un montón y es mucho más fácil para mí hacer dibujos que tengan características de lo que yo suelo dibujar. Pero bueno, a pesar de que hice como estos bocetos, tomé la decisión que definitivamente no quería que el personaje tuviera como una similitud conmigo. Y entonces pienso que necesito trabajar con un personaje más genérico, con el que cualquier mujer de la edad que estoy, digamos que es mi público objetivo, se pueda identificar, y que además su color de piel o sus características pues no sean como las más diferentes ni las, bueno, básicamente buscar un personaje lo más genérico posible, ¿cierto? Por acá les muestro las piezas que son ya como el storyboard, perdón.
donde analizo la paleta de color, que sí tenga suficiente valor en su contraste pues, de tonalidades para que pueda ser impresa en el caso de que sea blanco y negro. Y una vez termino con esta parte, pues ya entonces me voy a realizar esas piezas que mostramos y que vamos a ver de nuevo a continuación. Entonces agradezco que producción por favor me ponga de nuevo el PDF. De pronto un poquito ya viendo, después de lo que les acabo de contar, podemos ver ya un poquito con mayor claridad la historia. Mi intención además es que en lo posible se pudiera animar, porque tiene algunas características para que pueda unirse una pieza con la otra, ¿cierto? Y un poco creo que a la final, más allá de la transformación, trabajo la muerte. Creo que la trabajo también como una especie de florecer, como de volver a la naturaleza. A la final creo también que este concepto, aunque ha tenido que verse a través de la historia desde muchos aspectos que tienen que ver conmigo, termina siendo una historia para trabajar esta idea también que tengo como tan presente. De hecho ahí vemos como la manillita en una esquinita de la mujercita, ella tiene una manilla puesta en la mano que es lo único que queda de ella al final. Bueno, Dani, primero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy, por compartirnos tu experiencia, por contarnos desde dónde surgen esas ideas, desde tu niñez, desde los comienzos. Por acá tenemos algunas preguntas interesantes y nos dicen que por qué sientes que no tienes una técnica definida o un tipo de ilustración muy claro. Bueno, me pasa mucho que me aburro con facilidad. Entonces, siempre estoy buscando como qué método nuevo tomar, qué recurso incluir o cómo llegar a una ilustración. Entonces, a la hora de dibujar, esa parte de qué estilo es el que va a tener me causa mucha frustración porque realmente no lo tengo claro. Puede que sí haya un estilo dentro de mi trabajo, pero yo no lo tengo consciente. Entonces es como más complejo para mí decir, no, que yo ya tengo súper claro el estilo, que además creo que es algo que nos demoramos muchísimo en hallar, años y años, posiblemente uno se muera creyendo que no ha terminado de encontrarlo. Entonces por eso lo digo, aunque claramente en mis imágenes se pueden ver algunas repeticiones de paletas de color o algunos conceptos, por ejemplo, que trabajo, o recursos de imágenes, por ejemplo, la forma en la que dibujo como muy suelta, sin preocuparme tanto como por el detalle. También nos preguntan que de las técnicas que has usado, hablamos en esta parte inicial de acrílicos, hablamos de óleo, hablamos de acuarela, hablamos de la ilustración también digital. Si hablamos de todas estas técnicas, tanto digitales como análogas, ¿cuál es la que disfrutas más para poder proyectar tus procesos? ¿Cuál crees que funciona más? Bueno, yo creo que el tema de las técnicas para mí, como se trata muchísimo de un proceso de exploración, no puedo decir como tal que tenga una preferida. Ahorita en este momento es el wash, ¿cierto? Antes del wash fue la acuarela. Trabajo ahorita el wash porque me permite recordar como, a ver, quisiera contarles un poquito como acerca de esto. La acuarela fue mi preferida en algún momento porque soy un poquito perezosa, sobre todo como para disponer el espacio para trabajar, recoger, limpiar pinceles y todo ese proceso que hay antes y después de sentarme a hacer una ilustración, que muchas veces no me sentía a dibujar o no me sentía a trabajar por pereza de tener que hacer todo ese proceso. Entonces la acuarela a mí me parece muy chévere porque se trabaja con agua, no hay que hacer procesos de limpieza muy elaborados, es sobre papel que básicamente es una hoja, a diferencia por ejemplo del óleo que es un lienzo, que hay que imprimarlo, que hay que tenerlo, que hay que darle una base, que a veces se demora muchísimo para secar. Además yo con la acuarela tuve mi primera experiencia y estoy muy conectada también como con ella porque tiene que ver con el agua, siento que trabajó mi paciencia, que trabajó
Bueno, mi ansiedad, un montón de... Tengo una historia muy grande con la acuarela. Y el wash es básicamente como una acuarela, pero opaca. Y creo que me permite equivocarme más porque la acuarela no permite tantos errores, pues ya cuando uno está trabajando como en una pieza que quiere publicar. Y siento que por eso ahorita estoy con ella, ¿cierto? Pero yo amo el óleo también y si alguien limpiara lo haría más tiempo, pero como tengo que limpiar yo, no lo hago tanto. Ya que hablas que a partir de esa técnica, como lo es la acuarela, te ayudó con tu paciencia y con moldear esa personalidad que tienes hoy en día, por acá nos preguntan, ¿qué cambió en ti a partir del proceso de expresión de la ilustración? Hay un montón de cosas. Yo considero que soy una persona introvertida, ¿cierto? Y por mucho tiempo fingí ser extrovertida. Digamos que socialmente hallaba más comodidad en mantener entretenidas las otras personas y creo que olvidé como por mucho tiempo el tema de la pintura. Llega un momento en mi vida en el que yo retomo, mi mamá es artista también, ella pintó pues, por muchos años y me regalaron unas acuarelas viejas por ahí y me dio como por retomarlo, ¿cierto? Por hacer una pintura y aunque yo suelo ser una persona también que habla mucho o hablaba mucho, he ido como también trabajando en eso porque siento que yo soy más del silencio también y mientras pinto no hablo, ni pienso, ni me preocupo, ni tengo ansiedad, ni paso por estrés, ¿cierto? Como que es un momento casi meditativo que me permite y me da mucha tranquilidad. Y siento que al pintar, al llegar a la acuarela, por ejemplo, porque fue como la primera técnica que yo abordé, el cambio más grande que tuve es que empecé a trabajar como en mis emociones, a observarlas más, a pintarlas, a trabajar esos conceptos a través de la pintura. Me gustaba mucho, sobre todo, que cuando ponía el pincel, por ejemplo, sobre el agua y veía cómo el color se expandía por el agua, descubría que no era yo la que pintaba, sino que la que pintaba era el agua y un poco como que yo la podía dirigir, pero no la podía controlar del todo. Además, yo soy súper controladora, entonces eso me sorprendió un montón también porque es un momento donde yo controlo cierta parte, pero también permito ceder el control, en ese caso, al agua. Creo que es una experiencia bien espiritual pintar y creo que la acuarela, sobre todo que viene de la pintura sumie, o que la podemos relacionar con ella, tiene que ver mucho como con cambios espirituales. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué consejos nos puedes dar para encontrar el estilo propio de ilustración? Imitar. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar, como que vayan, busquen ilustraciones de otros artistas o ilustradores, traten de replicarlos, luego de que lo repliquen, trate de ver qué es lo que realmente les gusta más de ese trabajo y tomar una parte, no todo, porque eso ya sería robar, ¿cierto? Por ahí hay una frase que es roba como artista, ¿cierto? Entonces como que vas y te gusta, por ejemplo, una paleta de color y descubres que dentro de esa paleta de color, por ejemplo, hay una gama de cálidos muy amplia, entonces tal vez estás muy conectado o conectada con esa paleta de color. También podrías, por ejemplo, hacer el ejercicio de ver otros artistas qué temáticas abordan, de pronto son de tu interés, entonces empezar a trabajar esas temáticas con el dibujo que te salga. ¿Qué más puedes hacer? Muchísimos ejercicios para ir descubriendo tu manera de dibujar e ir aceptándola, porque parte de este proceso también es que de pronto cuando uno quiere empezar a dibujar es, bueno, yo quiero aquí una pintura como Leonardo da Vinci, ¿cierto? Y la realidad es que dibujo como Daniela, no como Leonardo, y entonces también ese proceso como de aceptar cómo dibujo yo y cómo lo puedo potenciar, creo que es una muy buena manera de empezar. Dani, por acá tenemos otra pregunta. Creería que de todos los ponentes, esta ponencia sí ha tenido bastantes preguntas. Por acá nos dicen, según cómo se proyecta el contexto, ¿cuál crees que será la tendencia de ilustración que vas a asumir el próximo año? El próximo año, no, yo creo que ya. Yo sigo trabajando este tema de la transformación, pero ahorita tengo un interés específico en la palabra rara.
porque me he considerado o me han dicho rara como toda la vida. Y siento que lo raro tiene también específicamente una paleta de color o unas formas específicas que quisiera como abordar y que en este momento no tengo muy claro, pero digamos que ese es el principio o el camino que quiero empezar a seguir. Rara y loca, creo que son las palabras. Bueno, Dani, muchas gracias. Vamos a dar por terminada esta primera ponencia de nuestra jornada de la tarde. Recuerden no desconectarse, vamos a simplemente parar un momento y luego vamos a continuar con la otra tanda de videoconferencias que en este caso ya no son presenciales, son 100% virtuales. Por favor, no se desconecten y recuerden tomar apuntes de sus preguntas para que en el momento de finalizar cada una de las ponencias puedan exponer cada una de ellas. Nos vemos en un momento.